Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Millos y del podcast de Mundo Millos? Aquí estamos de nuevo Jason y Pablo saludándolos. Hoy lunes 7 de abril, que estamos grabando en horas de la mañana. Millonarios amanece estando primero en la clasificación con un partido más, incluso a veces en algunos otros casos dos partidos más. Pero amanecer y ver en la tabla de posiciones a Millonarios de primero nos deja una gran alegría. Este es el podcast de Mundo Millos y le doy la bienvenida a nuestro querido Jason, que hoy amanecemos con esa sonrisita como la que también tiene últimamente David González y toda la afición que parece que empiezan a entrar en comunión con este cuerpo técnico que lleva tan poco tiempo en Millonarios. Y bueno, Jason, sensaciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo me le va? Un saludo también a todos los que se conectan a este espacio. Señor Salgado, un placer nuevamente estar por aquí. Este es el episodio 18, ¿no? Número 18. Y Y eso, bueno, somos portadores de buenas noticias, afortunadamente, con el triunfo de Millonarios el día de ayer en el Estadio Metropolitano de Techo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que van a estar viendo este podcast. Nuevamente, mil gracias por acompañarnos, por hacernos ahí el aguante y por, evidentemente, opinar. Los invitamos a que dejen su like, a que compartan el podcast y, evidentemente, también a que dejen su comentario ahí en la cajita de comentarios acerca de qué piensan de este espacio, de qué piensan de Pablo, solo cosas buenas de Pablo, que ya es un señor pues adulto, entonces por favor, estamos en plena ola de situaciones complicadas cuando el tema es negativo, así que solo comentarios positivos para Pablo. No, pero Pablito, ya hablando en serio, de verdad, contento por el primer tiempo de ayer de Millonarios, seguramente ya vamos a entrar en materia. Contento por lo que fue el primer tiempo de Millonarios. Yo creo que el mejor primer tiempo del equipo de David González desde que asumió como técnico de Millonarios. Y queda uno tranquilo desde ese punto de vista, desde lo que fueron los primeros 45 minutos. Ya el segundo episodio fue otra cosa y seguramente ya lo vamos a ir profundizando. así es. Y es que Millonarios desde muy temprano empezó a mostrar esas maneras de las que tanto hemos oído hablar a David González en las ruedas de prensa, donde dice que lo que quiere es un equipo con intensidad, con presión alta y que en la medida en que se vaya trabajando la parte física en los entrenamientos vamos a ir viendo incluso más minutos de los jugadores de Millonarios teniendo esta misma actitud como de presión alta, de intensidad y de juego vertical, ¿no? Juego directo. Y eso pues también debido a que estábamos sin volante creativo, que ya por fin ayer volvimos a ver a Cataño, hablaremos de eso también, y esa sensación que da de que este equipo sí le está respondiendo a David González pareciera también de alguna manera, todo esto es opinión por supuesto, que los jóvenes le están copiando muy bien la idea del técnico David González, que se han ido como acondicionando a su estilo de juego. Y si vemos en el caso de Sander Navarro, de la línea de volantes a Arévalo y a Dewar Victoria, y más adelante tuvimos por izquierda a Kevin Palacio, por derecha, bueno, no sé exactamente cómo sería esa figura, porque, Eran 4-4-2. En el primer tiempo, Pablito, eran 4-4-2, ¿no? Los cuatro del fondo pero con... Señor. exacto, pero lo que quiero decir es, le apostó a los jóvenes otra vez y vuelve a mantener un equipo que terminó muy bien el partido pasado, vuelve a mantenerlo y vuelve a tener el resultado de 2-0, otra vez arco en cero, otra vez cuando Montero fue, eh, digamos que exigido, tuvo buenos resultados y cuando no, el palo también ayudó. Pero me parece que esta es una cara de un Millonario más cercano a lo que de pronto González ha estado hablando en ruedas de prensa de lo que quiere ver en el azul. Y obviamente para nosotros es un equipo prácticamente también nuevo, ¿no? Medio híbrido, pero medio nuevo porque la mitad y de la mitad de primera línea hacia adelante es muy 2025. ¿Usted qué opina? Sí, yo creo que evidentemente los jóvenes le han dado un aire a Millonarios ante la ausencia de jugadores de mucho recorrido ya, los que sabemos, tenemos un hospital completo de Millonarios desafortunadamente, y ante esas ausencias y ante esas situaciones los jóvenes han entrado bien. Lo de Neisser Villarreal creo que le sirvió muchísimo haber ido al sudamericano. Ayer no tuvo su mejor partido, pero fue fundamental en las jugadas de gol, en las jugadas más claras de gol. Fue fundamental, participó en la jugada del primer gol muy activamente descargando esa pelota con Daniel Ruiz y en las otras sus movimientos y sus desmarques de ruptura evidentemente ayudaron a que los espacios se terminaran concretando.
y ahí yo creo que lo de Neisser Villarreal fue importante. Lo que sí me tiene a mí sorprendido, sin duda alguna, es lo de Marimón. Yo entiendo que había tenido una gran Supercopa Juvenil, lo decía ayer en la transmisión, pero en el 2024, pero uno no se imagina que llegara con la solidez y con la seriedad y con la tranquilidad y con esa muestra, si se quiere, de jerarquía que ha mostrado al menos en estos 3 partidos. Porque uno entiende que, bueno, pudo haber llegado un gol y uno dice, bueno, le ligó el gol al muchacho, pero más allá del gol es la forma en cómo se mueve en el terreno de juego, la forma en cómo mete el cuerpo, la forma como gana posiciones, la velocidad, la potencia, el cambio de ritmo, el juego aéreo, cómo ataca los espacios. Tiene una cantidad de virtudes, Marimón, que definitivamente le han ayudado mucho al ataque de Millonarios, que yo sigo insistiendo, ojalá lo sepan llevar, ojalá él tenga la cabeza bien tranquila y entienda qué se está jugando, no solo para él, sino para su familia a futuro, y que pueda llevar las cosas con calma. Si él lo hace, seguramente vamos a ver un Marimón con una carrera muy exitosa, porque lo que ha hecho en estos 3 partidos definitivamente muestran que es un jugador que va a tener mucha posibilidad en Millonarios y que tiene una gran jerarquía para estar en el fútbol profesional. Cuando uno ve, Jason, la lista de convocados, y no sé, a mí me pasa, siempre estoy muy a la expectativa de a quién van a convocar para el siguiente partido. Uh -huh. Cuando uno ve esos nombres como Marimón, como Kevin Palacio, como uno dice, ay, hombre, ojalá que sea una promesa, ¿no? Ojalá que sea más que una promesa, también una realidad que hemos visto últimamente en esa cantera de Millonarios que han subido jugadores que se han vuelto realmente tesoros del club. Entonces, eso también creo que le ha pasado a González y muy como en esta época, ¿no? En que veníamos como de un proceso largo y siento que esto es lo que ha hecho que esa cajita se vuelva a revolver, se vuelva a mover y empecemos a ver cosas como mágicas que están pasando, como la explosión en el buen sentido de la palabra de estos jugadores jóvenes que están empezando a aprovechar muy bien su oportunidad, porque esa era otra cosa que veíamos y era jóvenes que tenían la oportunidad una y otra y otra y otra vez y no despegaban, no explotaban, como el caso no tan joven, pero de Mantilla, por ejemplo, que uno ve repetidamente Sí, que juega, va de titular o que es cambio o que es convocado. Y decíamos ayer en el tercer tiempo, y no sé si ustedes en la transmisión, pero es de esos jugadores que de pronto en el entrenamiento muestran una cara y ya en el partido muestran sí, otra. sí, Y sí. por eso le ha costado tanto a Mantilla arrancar. Entonces, pero No quiero esta vez, irme, Pablito, no, para meterle ahí no quiero irme al segundo tiempo porque yo creo que lo de Mantilla y lo de los cambios evidentemente va a ser parte del análisis de lo que fue el segundo tiempo, correcto. pero Como, evidentemente sí se vio un cambio y evidentemente uno sí entiende, o sea, a mí me tiene muy feliz como hincha, si pongo mi cara únicamente de hincha, estoy muy feliz de ser líder y de estar en la primera posición y de que Millonarios tenga 25 puntos y de que esté a solo 5 o inclusive 4 puntos dependiendo de alguna serie de resultados de clasificar a los cuadrangulares. Y eso me tiene a mí muy feliz como hincha. Ahora, esa faceta de hincha no me hace olvidar a mí la otra parte, ¿no? Y es que el Millonarios últimamente se ha contratado mal. Es que el Millonarios, evidentemente, las cosas desde lo deportivo no se ven con ambición desde la parte directiva. Y esa es la invitación que yo hago. Esa parte no se nos puede olvidar. Por más que estemos arriba y por más que estemos gozando de un liderato, no se nos puede olvidar la otra parte. Porque es que esto no es cómo trasegas en el todos contra todos, sino realmente cómo va a terminar la historia a final de semestre. claro. Y esta felicidad obviamente que la tenemos que disfrutar, que tenemos que gozar de ella, pero no se nos puede olvidar la otra parte. Y en esa otra parte seguramente vamos a empezar a hablar de nombres. Entra el caso de Mantilla, ¿no? Que es uno de los jugadores que llegó como refuerzo el semestre, bueno, el año pasado, y que desafortunadamente no ha rendido y eso ha pasado con muchos otros jugadores, no solo en el más reciente tiempo, sino que digamos ha sido algo que ha pasado muchísimo con esta administración que tiene Millonarios. Claro, y si venimos a este primer semestre, pues veamos cuáles fueron realmente los refuerzos de Millonarios. Salieron varios, pero nos trajeron a Belton, que digamos que ya tuvo una Sí. lesión y está volviendo, y a Nicolás Giraldo, que lo vimos un par de veces, y chao, y ya borrado incluso de la convocatoria. Entonces, eso también deja abierto y además esto también obedece estos comentarios porque Jason nos han escrito que no hemos Ujú. tocado a los directivos, que si ahora porque entonces ese millonario está jugando bien y entonces de la No, no. cantera reclutaron A estos mí, a jugadores. mí ese capítulo, como también van a ver seguramente aquí en la caja de comentarios, y es válido y los queremos leer a todos, evidentemente,
También van a haber comentarios que seguramente nos van a decir, pero no les gusta, o a Jason no le gusta absolutamente nada. Malo si estamos líderes, malo si no estamos líderes. Y también es válido, porque pues digamos en el fútbol no hay verdades absolutas y cada quien tiene su punto de vista, pero de mi parte, y esto lo hago a nombre propio, pues yo no olvido realmente cuál es la situación real de la parte administrativa y de la poca ambición deportiva que han tenido los directivos de Millonarios en los últimos años, cuando tuvieron todo servido para marcar de verdad un equipo de época y para marcar una era en el fútbol colombiano, y no lo han querido hacer. Yo también tengo que hacer y recalcar esto, Pablo, y es en algún momento aquí en este mismo espacio lo dijimos, si el tema deportivo llega a funcionar, y creo que lo he reiterado muchísimas veces, es producto de los jugadores y del trabajo del cuerpo técnico. Y creo que el trabajo del cuerpo técnico, y si quieres ya hablamos de eso, Pablo, para darle mi opinión del tema, se está viendo. Y poco a poco se está viendo el trabajo del cuerpo técnico y de la preparación física que está teniendo Millonarios. Y no es solo que sean los, porque usted lo decía ahorita, parece que los jóvenes sí están copiando la idea del profe. No, yo no creo que sean solo los jóvenes. Lo que pasa es que creo que los jóvenes sí tienen una ventaja hoy respecto a los demás por la intensidad física que necesitan los partidos. Intensidad física que ayer nos alcanzó para 25 minutos, ¿no? Porque ahí ya tuvimos que bajar y regular un poquito, porque evidentemente no nos da todavía para tener esa intensidad durante mucho más tiempo. Sí, exacto, exacto, estamos totalmente de acuerdo. Pero sí me parece que estos jóvenes le han cambiado la velocidad, el ritmo y la intensidad de este equipo, que sí le hacía falta, porque eso era lo que pedíamos también, era que, porque Millonarios venía jugando muy lento, muy a lo mismo, muy saliendo despacio, no había mucha explosión por las bandas, si teníamos a Mantilla y a Córdoba y no estaban como en un buen nivel, veíamos a Leo Castro muy solo arriba luchando con un gladiador, y lo que estamos viendo ahora con estos pelados es que hay explosión, hay ritmo de juego a otra velocidad completamente. O sea, ayer demolieron Uh -huh. completamente a la defensa de Fortaleza, pero tienen algo muy importante y es definición. Jason, es que esta gente está definiendo como si llevaran años en el asunto y definen incluso mejores que los que, o sea, yo a Mantilla no lo he visto definiendo como vi definiendo a Kevin Palacios en 2 partidos ya, o a Marimón que de 4 partidos ya lleva 3 goles. Y son jugadores que definitivamente están aprovechando la oportunidad y es lo que hace creer que es muy posible que estemos cerca de un recambio, Jason. Sí, yo creo lo mismo, Pablito. Yo creo que evidentemente la velocidad. Ahora, a una lectura, ¿no? Como para hablar del partido de ayer, yo creo que una lectura y un análisis, alguien en algún momento me decía, ¿y los analistas de video de Millonarios qué? ¿O qué? ¿Sí? Hablando de César y el otro compañero que tiene ahí, ¿cómo está haciendo ese tema del análisis de los videos? Yo creo que ayer quedó demostrado que el departamento de análisis de video de Millonarios trabaja y trabaja muy bien porque evidentemente la lectura que se le dio al partido ayer fue muy importante y fue clara, acompañada obviamente pues de las decisiones del cuerpo técnico, ¿no? Del profe Becerra y del profe González, porque Millonarios entendió que este Fortaleza jugaba con 3 en el fondo, o que iba a jugar con 3 en el fondo, y entendió muy bien el partido para mí el profe David González. Le fijó los 2 centrodelanteros, que pues, fijar es un decir porque realmente no estaban fijos, pero le puso los 2 centrodelanteros, a Neisser Villarreal y a Marimón, y aparte le puso 2 interiores, porque ayer ni Kevin Palacios ni Daniel Ruiz, a mi modo de ver el fútbol, en el primer tiempo fueron extremos, sino fueron interiores, fueron volantes interiores. Y con esos 4 le terminó haciendo superioridad numérica al conjunto de Fortaleza y le impidió hacer su juego, que es salir desde atrás y salir tocando desde atrás con sus centrales. Y con esos 4 sobre los 3 centrales, más obviamente la subida hasta cierto punto de la cancha de Sander Navarro y de Danovis Vanguero para tapar a los 2 carrileros de Fortaleza, más las vigilancias en la mitad de la cancha, hicieron que Millonarios fuera completamente superior a Fortaleza y entendiera cómo tenía que jugar el partido. Lo invitó a venir en algunos momentos y cuando ellos se vinieron, dejaron los espacios atrás y con juego directo, sin necesidad de elaborar mucho, sino con juego directo, Millonarios entendió que ese era el camino y que por ahí podía ganar. Juego directo que se puede llevar a cabo, y lo decía Cataño, evidentemente, ayer también en la rueda de prensa, con estos muchachos, que se puede llevar a cabo con estos muchachos. ¿Por qué? Porque Claro. tienen velocidad, porque tienen cambio de ritmo, porque tienen potencia, cosa que no podrá llevarse a cabo seguramente cuando esté en Leo, cuando esté en Falcao, cuando esté en Jordana, porque no tienen las mismas cualidades dentro del terreno de juego. Pero en términos generales, creo que se está trabajando más allá de ver un 11 titular, a mi modo de ver, Pablo, se está trabajando y se está encontrando, eso sí, el camino a tener un plan B, ¿sí? Y entiéndase esto, ese plan B no quiere decir que estos jugadores sean el plan B del profe David González, sino que se entienda
que el profe David González ya puede jugar con aquellos que tenían experiencia en algún momento o le puede seguir apostando a este plan con los jugadores jóvenes y que vienen de la cantera. Entonces ya tiene dos planes, uno con un juego más de elaboración y con los jugones en la mitad de la cancha, Cataño, Ruiz y Maca cuando estén, otro con un juego mucho más directo con lo que se vio ayer con Kevin Palacios y con Neisser y con Marimón en el frente de ataque. Ya digamos que se ve una evolución en ese aspecto porque ya se ven dos caras de Millonarios, ¿no? Lo que sí es cierto es que llevamos ya 3 partidos consecutivos conociendo la victoria. Todos los marcadores fueron 2-0 y nos quedan 7 partidos. De esos 7 partidos ya hay varios que son en Bogotá, empezando este domingo contra Nacional y tal vez podríamos entrar ya en esa materia un poquito lo que va a ser Sí. esa previa contra Nacional, porque yo pienso que en la manera también en que González tenga la lectura ideal del equipo contrincante que juega Millonarios, ya sea de local o visitante, porque recordemos que ayer éramos visitantes y cuenta como visitante porque aunque fuera en Bogotá, estábamos en techo contra Fortaleza, pero se nos viene Nacional y yo pienso que va a ser un lindo juego, sobre todo de duelos. Yo no sé si Nacional va a venir con la pesada, ojalá que sí, ojalá que venga con la pesada, pero no sabemos también si después de la participación en Libertadores que tienen esta semana, de pronto venga con un equipo mixto, lo que sea, no nos importa, es Nacional que va a estar al frente, pero usted cómo ve ese partido? Yo lo veo más hacia el lado de que va a haber duelos y que va a haber muchos cara a cara muy, muy interesantes, porque ahí recordemos que tenemos a un armador, ellos tienen a Cardona y tienen a este Inestrosa que puede que esté siendo el jugador diferente nacional, pero tenemos para contrarrestar esto, Jason. Pues la verdad, yo lo voy a ser sincero, Pablo. Si me quedo con la generalidad, yo diría que sí, pero realmente no he hecho el análisis y no me he sentado a tomar apuntes y a mirar realmente cómo se le puede atacar a este Nacional y cómo Millonarios se tiene que defender ante este Nacional. La verdad no he hecho el análisis y no quiero profundizar mucho en el tema porque podría caer en inconsistencias y en errores, pero yo creo que sí, yo creo que Millonarios, por la cara que ha mostrado en los últimos partidos, tiene con qué contrarrestar. Sumándole, obviamente, estaba mirando precisamente aquí que Nacional va a tener partido este jueves en Brasil, ¿no? Va a tener que ir a jugar a Brasil contra el Internacional de Porto Alegre. Así que van a tener ese viaje encima, seguramente van a tener un vuelo charter disponible y demás, y van a llegar y van a concentrar de una vez en Bogotá. Lo más seguro es que ellos estén el viernes en Bogotá ya para esperar el partido del domingo directamente. Los veremos seguramente el sábado trabajar en la cancha de la Federación o en alguna cancha de la capital de la República haciendo algún trabajo. Y eso pues debería sobre el papel evidentemente darle una ventaja a Millonarios, ¿no? El tema del viaje de ellos, el tema de no poder trabajar, Millonarios tiene una semana larga de trabajo, ya que no estamos en torneo internacional, yo espero pues que se aproveche esa situación porque no se nos puede olvidar que nos quedamos por fuera de torneo internacional y que hay que aprovechar esa semana larga de trabajo. Entonces, sobre el papel, por lo que vi, sobre todo ayer en los primeros 25 minutos, yo diría que Millonarios tiene con qué hacerle juego a Nacional, tiene con qué hacerle partido. Es un Nacional que si yo me remonto a lo que ha sido en los últimos partidos, se defiende muy mal, la verdad se defiende muy mal. Podrían decir lo mismo de Millos, ¿no? Ellos. Sí, es que esa es la otra, ¿no? Porque ayer también se nos olvida una partecita del partido y es que Montero tuvo 6 remates y terminó sacando como que 3 o 4 pelotas importantes, ¿no? No se nos Pues puede olvidar veamos. también eso, ¿sí? Y ahí el ¿Cuántas atajadas tuvo paréntesis, Montero? el Entonces, paréntesis es que Montero sacó la nota más alta en SofaScore, ya lo veremos. Entonces, no se nos puede olvidar también eso, ¿no? Pero más allá de eso, Nacional es un equipo que se puede atacar, que deja muchos espacios, que no es fuerte en defensa y que evidentemente basa su campaña o ha basado su campaña, por lo que tengo en la retina, de lo que es la mitad de campo para adelante. Ellos son muy fuertes de mitad de cancha para adelante y ahí es donde, digamos, ellos están marcando esa diferencia. La marcaron contra el Nacional de Uruguay, que no es ni la sombra del Nacional de Uruguay de otros años, de otras épocas, pero digamos que con Morelos, con Inestrosa, con Cardona, con Viveros, en algún momento con Campusanos y con Campuzano y Zapata, digamos esos 6 jugadores de la mitad de cancha hacia adelante, ellos están jugando con un 4-2-3-1, y ese 4-2-3-1 con Campuzano y Zapata en la mitad de la cancha, más adelante Cardona, acompañado de, ¿cuál es el otro? De Inestrosa, que se tira ahí como extremo por ese costado, Morelos, que lo hace como media punta, y con Kevin Viveros en la parte de adelante, son, digamos, los que mueven el hilo ofensivo de este Nacional ante el bajo ritmo que está teniendo Román, porque Román no está siendo, digamos, el jugador que fue el semestre pasado y no está siendo tan influyente en ataque. Entonces yo creo que ellos son los que hay que tener cuidado, habrá que mirar cómo llegan del viaje, si van a ser titulares, si los va a tener en cuenta desde el arranque,
Y a partir de ahí creo que se puede construir una buena victoria que seguramente es así, va a llenar de confianza al grupo, porque es un equipo ya de otros pergaminos, un equipo con más trayectoria y que evidentemente deja otra sensación para el hincha, para los jugadores y para el cuerpo técnico al ganarlo, ¿no? El próximo partido es el más importante, dijo González, refiriéndose siempre como al juego futuro, no Al necesariamente siguiente. a Es el nacional. mismo paso a paso del Mostaza Merlo con Racing por allá en el 2001, ¿no? Vamos paso a paso, él siempre, y creo que está bien hacerlo de esa forma. Ahora va a ser bonito porque de todas maneras para González sí es un juego especial, como también lo va a ser para Viveros, para Román, para el mismo Cataño y para los mismos jóvenes No, que para están. todos. Es que yo creo que es para todos, porque es que es Claro, entonces, por eso es que el partido de más rivalidad, ¿no? los condimentos que tiene este clásico regional y tal vez pues para nosotros es uno de los clásicos de Millonarios, el rival nacional siempre va a ser el partido que vamos a querer ganar siempre aquí en Bogotá o en Medellín. Y venimos de unas muy buenas rachas con Nacional, entonces la esperanza también y la ilusión que tenemos como hinchas es que este domingo volvamos a estar poniendo las cosas como en el orden en que deben estar con Nacional. Esperemos que se nos den las cosas y sobre todo que González también empiece a sacarse ese clavito con el Nacional y los resultados que ha tenido no favorables en otros equipos que ha estado manejando. Mm, Nos quedan aparentemente 6 puntos para clasificar en los 8 y para meternos con una, digamos que con una base de 31 puntos. Tenemos 25. Entonces, ¿cómo la ve? Porque igual tenemos a Envigado, tenemos a Pereira, tenemos a Chicó, que son bueno, tenemos a América en Cali, tenemos partidos todavía en Bucaramanga. Esos son los partidos que nos están faltando, pero yo pensaría que si Millonarios juega así, está de tú a tú con cualquier equipo y que tal vez las dudas que tuvimos al principio del semestre se estén resolviendo y se estén aclarando para estos momentos en los que vamos a probar el equipo de local con Nacional y de visitante con el América. Sí, pero si juega así como jugó los primeros 25 minutos o como jugó el primer tiempo del día de ayer, ¿no? Porque no nos olvidemos de la segunda parte de lo que fue, ¿no? Fue realmente angustiante ver entrar a Mantilla, fue angustiante ver lo más destacado de Cataño, entendiendo que vuelve de una lesión y que venía sin ritmo de competencia, que lo más destacado de Cataño fue ayer que cuando le quitó la camiseta a Pájaro, el capitán de Fortaleza, en ese forcejeo ahí sobre Occidental, que Charrupino da un pase bien a 2 metros, hermano, a 2 metros, lo tienes a 2 metros y no das un pase bien. Eh, ¿Cuál fue el otro que entró? Y que Córdoba tampoco fue trascendental y que tampoco fue desequilibrante en el partido. Entonces, si jugamos como los primeros 45 minutos, viejo, no vamos a tener problema y seguramente vamos a llegar en un alza impresionante a los cuadrangulares. Si nos vamos a quedar con la cara de lo que fue Millonarios en el segundo tiempo, donde el propio Oliveros también, el técnico de Fortaleza, movió sus fichas, pasó a jugar con una línea de 4, equilibró la mitad de la cancha y a partir de ahí también empezó a manejar la pelota y nos empezó a llegar. Ahí ya me preocupo, porque esa es, digamos, otra situación que vivió Millonarios ayer y fue que el ingreso de los jugadores de experiencia, de los jugadores que tienen más recorrido en el fútbol colombiano, no fue bueno. No fue bueno lo de Charrupí, como no lo ha sido desde que llegó a Millonarios, realmente. No fue bueno lo de Mantilla, que usted lo reseñaba, es un jugador al que le han dado muchísimas oportunidades y yo no sé si es que de verdad en los entrenamientos el tipo la rompe o qué, pero le han dado muchísimas oportunidades y no termina por convencer al hincha de Millonarios. Eh, lo de Córdoba es un partido bueno, 3 regulares y de pronto vuelve a tener un chispazo y ese ha sido Córdoba. Sí. Y viejo, entonces nos quedamos en que evidentemente los que hemos dicho que la forma de contratar de Millonarios no es la mejor, pues tenemos algo de razón, porque cuando uno mira los refuerzos de Millonarios de los últimos tiempos, sobre todo de los últimos tiempos, son muy pocos los que han terminado funcionando, ¿no? Claro, y Entonces, sobre todo si usted ve, Jason, y todos los que están aquí, que siguen a Millonarios de cerca, que los titulares son los que ahora se vuelven los revulsivos y no lo están dando. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, si el equipo base realmente, o el titular, el de las contrataciones, está mal, o sea, si los suplentes o los que están como canteranos empezando a subir están mejor, pues qué bendición para Millonarios, pero también deja mucho que pensar
de esas contrataciones, que es lo que usted está diciendo, Sí, que es lo que hay que realmente entrar a mirar, porque obviamente nuestro plan B ujú. o esta, digamos, Ah, cara, esta justifica alternativa, sí. Ujú. esta alternativa o como quiera llamarse esta situación en la que estamos, que es buena, que es positiva, 3 victorias consecutivas, el arco en cero, pero entonces, ¿qué pasa entonces con estos jugadores? Es que Con mire ahí, Mantilla, Pablo, que no es una, porque uno diría, en el caso de los canteranos, y yo lo he dicho, en el caso de Edward Victoria y de Nicolás Arevalo, creo que fue falta de confianza del anterior cuerpo técnico, el profe Gamero, ¿sí? Y por eso no los pudimos ver, por eso a Edward le tocó ir a Patriotas y por eso Nicolás Arevalo tuvo que hacer tanta fila, hasta un momento que se especuló que él se iba a ir de Millonarios para buscar minutos y no pudieron jugar. Ahora que tienen, pues uno les ve que tienen condiciones, ¿sí? No, no son Valverde, no son Zidane en su momento ahí, no son Kanté ni mucho menos, pero sí son jugadores que evidentemente le dan otra dinámica al medio campo de Millonarios y que tienen muchas cualidades y que para el fútbol colombiano y para el fútbol del continente en este momento, entendiendo que tienen que seguir creciendo, son jugadores que pueden ser muy importantes. Pero uno mira lo de Mantilla, y entonces uno va a lo de Mantilla y yo siempre he sido defensor de que si hay un jugador de fútbol que llega al profesionalismo es porque tiene cualidades y porque algo mostró en algún momento. Y si uno se va a los inicios de Mantilla, cuando estuvo en la Equidad, pues fue un jugador que mostró que tenía cualidades y que era importante. En el Cali tuvo algunos momentos importantes también. En Nacional, a mí no me gustaba mucho cuando estaba en Nacional, pero a muchos les parecía interesante lo que hacía en Nacional. Pero este Mantilla sí es un Mantilla completamente diferente y descuadernado que no encuentra. Entonces no es falta de confianza, sino yo no sé si es una falta de capacidad ya con el contexto para poder estar con Millonarios. Sí me hago entender que lo haya, como a todos nos pasan los seres humanos, hay simplemente retos que nos terminan sobrepasando y yo no sé si este es el que sea el caso, por ejemplo, de Mantilla, como para hablar en ese caso específico. Lo sobrepasó el reto de Millonarios porque es que con Millonarios no ha podido, definitivamente no ha podido y, y esto no es falta de confianza, porque no pudo con Gamero, ahora no puede con González, y entonces uno ya también tiene que mirar que es incapacidad en algunos momentos del jugador y también una falta de tacto a la hora de contratar los jugadores para Millonarios. Ahora, algunos dirán, alguien me comentó de pronto es que le pesa la camiseta de Millonarios, otros están diciendo es que no están aprovechando las oportunidades ya en cancha, en competencia, porque fíjese que es que reiterativo que va, y cuando juega uno dice, pero ¿qué es lo que le están viendo a este jugador que no pasa, ¿no? Pero bueno, en fin, eso son cosas que va a tener que resolver David Ojalá González. suba y ojalá vuelva a, lo que, a sus inicios, ¿no? Ojalá, Por ojalá, el bien de fíjese que Millonarios. Pero Fíjese, fíjese que Daniel Ruiz está mejorando su nivel, le estamos ya viendo mejores partidos y la prueba es el domingo, Pablo. La prueba, todo eso bueno que hemos mm, resaltado en este podcast de Millonarios es el domingo. Esa va a ser la prueba. Que hagamos un partido más completo, que ya no sean solo 25 minutos o 45 minutos, sino que sea un poco más largo los complementos de Millonarios, que se vea un equipo más hecho durante un lapso de tiempo más largo y que evidentemente se saque el resultado ante un equipo ya de otros pergaminos, ¿no? pero Jason, además le voy a poner a usted el picante que tiene este clásico, porque es que es además la oportunidad de David González de quedarse completamente con la hinchada azul si logra jugar bien, ganarle a Nacional y quedarse no solamente con los 3 puntos, no solamente con el triunfo ante Nacional, sino que demuestre que tiene equipo ya para pelear, Él ya porque dio un estos paso, son los ¿no? partidos que vamos a ver. ¿Cómo? Sí, él ya dio un paso importante que fue ganar el segundo clásico con Santa Fe, porque después de la primera imagen que había quedado ese clásico, parecía que esto Eso es se uno como hundía de los y esto gran no podía. slams, digámoslo así, Ujú. en Y yo lo el escribía en aquel momento en palmarés. el magazine, decía, es hoy, o sea, ese partido con Santa Fe, definitivamente era muy importante para David González para empezar a meterse en el llavero a los hinchas de Millonarios. Y las formas y cómo se ganó el clásico dieron para que el hincha de Millonarios entendiera que se puede llegar a una evolución y le bajara 2 rayitas a la situación con David González. Vienen 2 triunfos más ante rivales muy débiles y ante contextos muy diferentes, Que se pero nos sí, enredaban, que eran partidos que se nos sí, enredaban, que no exacto, eran fáciles en el papel, pero que siempre terminaban o exacto. Sí. empatando o perdiendo incluso. Y pues de hecho lo hablamos, la cara que se dejó contra Alianza, aquí también lo dijimos, tampoco fue que nos hubiera matado pues el partido contra Alianza, ¿no? Se ganó bien, pero tampoco terminó convenciendo. Lo de ayer, el primer tiempo sí fue ya más completo y por eso uno ya va viendo ciertas evoluciones en el equipo,
y el partido, yo que diría que coyuntural, que sencillamente va a abrir la cajita y le va a decir a David González, hermano, este es el camino, va a ser el del domingo. Sí, de Con acuerdo. unos nombres o con otros, el partido es el del domingo, porque evidentemente eso le va a dar confianza y le va a dar la tranquilidad de lo que usted dice, de tener el respaldo del hincha. Si David González gana ese partido del domingo, el hincha ya va a bajarle y va a entender que el proceso o el camino, el andar de David González tiene un norte fijo y lo va a acompañar de aquí en adelante. Bueno, ya estamos llegando al final de este episodio 18 del podcast de Mundo Millos. Gracias por seguir todavía conectados a esto. Vamos a revisar rápidamente para los que están viendo también el video de este podcast. Vamos a ver. Ah, no, esta no nos conviene mucho verla así porque necesitamos es que se vea que Millonario está. Eso. Que Eso es, sí señor. Millonario está encima de Nacional en este momento en la tabla. Pero ahora lo que veo es que Junior también, a esto le falta Junior. Sí, esta Sí, no, tabla. ahí no está Junior que ganó anoche, que le ganó un gol Sí, por cero a Medellín anoche en el Metropolitano y llegó a 25 puntos. Esa seguramente fue, Pablito, antes de jugarse el partido de anoche ya, del Junior. Esta creo que sí ya la actualizada, exactamente. Junior ya. que le ganó 1 por 0 a Medellín anoche en el Metropolitano, con un ¿Vio el error gol? increíble del portero de Medellín, sí, una Me, distracción hizo tremenda. me Y hizo eso le acordar. bastó al Junior para ganar, ¿no? Pero tampoco es que sea un desdecho de virtudes, pues el Junior de Barranquilla. Es más, creo que el Medellín no mereció perder el partido, pero como el fútbol no es de merecimientos, pues De se acuerdo. terminó quedando con el resultado el Junior. Nacional 24, Y, América 24, que son nuestros dos próximos rivales, ¿no? Entonces está y- sabroso el calendario que viene para ellos. y para terminar el partido Junior contra Medellín, que además se encuentra, de verdad, el gol ahí se lo encuentra, pero bueno, termina siendo además un homenaje para Bolañito. Oiga, Eh, sí, ¿no? Se fue Jorge Bolaño, un gran tipo. Tuve la posibilidad de estar con él en 2 seminarios de fútbol hace un tiempito cuando estaba aquí trabajando en Bogotá. Buen tipo, ¿no? De esos costeños que le molestan la vida a todo el mundo, que llaman la atención siempre por su alegría. Y bueno, pues aparecer un infarto, ¿no? De estos que son fulminantes, que están como muy de moda últimamente o que están tocando a muchas familias últimamente, se lo terminó llevando el día de ayer, ¿no? Entonces, una lástima, pues para el fútbol colombiano. Yo me acuerdo mucho de Bolaño en la Copa América del 99. Fue uno de los estandartes de esa selección Colombia en la Copa América de Paraguay, donde, entre otros datos curiosos, Martín Palermo termina botando esos 3 penaltis ante Colombia, ¿no? Frente a Miguel Calero, que era el arquero de Millonarios de Colombia en ese momento. Miguel Calero, que tampoco ya está terrenalmente porque también ya sí, falleció. curioso. Sí, la verdad, paz en su tumba, Bolañito, que nos dio un momento de alegría y que verlo era divertido porque era un tipo carismático, un tipo como de buen humor, siempre sonriente, siempre positivo. Así es de que, bueno, así es la vida se nos va muy rápido, por eso hay que aprovechar cada momento, muchachos, porque esto dura un ratico y es hasta cuando Dios quiera, ¿no? Así es de que aprovechemos esto y es un poco también el mensaje para que disfrutemos lo que está pasando con nuestro equipo azul en estos momentos. ¿Y qué le parece entonces, viejo Jason, si pasamos a las voces sí que lo vamos parando y lo vamos comentando para ir cerrando ya este episodio? Dele, Pablito. Bien, creo que bueno, seguí en la misma racha en la que venimos, unidos, tratar de afrontar todo lo que se ve. Entonces eso es todo. O sea, bueno, siempre nos hemos preparado para estos momentos. Eh, Me tocó la oportunidad, creo que la he disfrutado lo mejor que he podido. Entonces nada, o sea, feliz afianzándome a esto, entonces esperar poder seguir así. Luis, en algún momento soñó esto que está viviendo, obviamente, pero llegar a la fecha 13, a la fecha 12 peleando o tener la responsabilidad con Millonarios, se viene Holgado con América contra Marimón de Millonarios, se viene Viveros de Nacional o Morelos de Nacional contra Marimón de Millonarios. ¿Se soñaba tan rápido estar como tan referenciado? No, la verdad no. Creo que todo fue paso a paso. Nunca imaginé llegar tan lejos, entonces de igual manera me sigo trabajando tal cual como si apenas hubiese comenzado a debutar. Entonces más que todo creo que estoy ganándome esa confianza, aprovechando el tiempo que me están brindando y ya eso es todo. Y ya para finalizar de mi parte, ¿cómo se siente más cómodo? ¿Como único punta o se siente más cómodo con un punta al lado?
Las dos, igualmente yo creo que, o sea, me esfuerzo siempre por cumplir las dos funciones, estando solo, estando con un punta al lado. ¿Cómo analiza lo que fue esta victoria, sobre todo los primeros 45 minutos que Millonarios se vio pues, mucho más influyente en el juego? Creo que el equipo hizo un gran partido, los muchachos en el primer tiempo pusieron intensidad y eso permitió que muchas veces recuperáramos el balón en la parte de arriba y se facilitara llegar a opciones de gol, se concretaron, fuimos eficaces, creo que eso es mérito de los muchachos que han venido sumando minutos y que han vuelto el equipo con mucho más vértigo y hemos ido entendiendo un poco más la idea del profe y eso nos ayuda a todos, ¿no? ¿Le sirve a Millonarios el hecho del viaje de Atlético Nacional a Porto Alegre? Que ustedes tengan semana larga y ellos no. A darse, pues, cuánto no quisiéramos Esto es nosotros bueno. estar viajando a jugar torneo internacional, ellos tienen la oportunidad, ni es una excusa para nosotros ni para ellos, ellos son un equipo grande, tienen una nómina muy bien conformada, entonces creo que el partido va a ser igual, independientemente de los que jueguen, si ellos juegan en Porto Alegre o no, es un partido especial para todos, para ellos, para nosotros, para las hinchadas, vamos a competirlo y a disfrutar lo que es la idea. Nico, un poquito acá. Creo que fue un partido en el que los dos equipos teníamos el balón. Ellos en un momento tuvieron un poco más el balón, pero nosotros fuimos contundentes en el primer tiempo. 3 partidos sacando el arco en cero. Habla del buen trabajo defensivo que se está haciendo. Sí, creo que es importante resaltar lo que estamos haciendo defensivamente. Creo que es más que toda actitud al saber que no queremos que nos hagan gol. Excelente, creo que todo el mundo está motivado por jugar un partido de eso. Nico, primero se pega un poquito por favor a la valla. En el primer tiempo vimos que usted se soltaba más y en el segundo más de War Victoria en algún momento. Al final usted también volvió a soltarse. ¿Cómo están manejando ese rol? ¿Qué les dice González? ¿Cómo deciden cuándo soltarse y cuándo quedarse? No, creo que con la mirada nosotros nos hablamos, decimos si uno ya está más adelante que vaya y el otro lo respalda. Creo que es eso. Hablamos justamente de esa dupla de Victoria y Arevalo que hacen justamente que permitan los juegos largos y hoy pues fue efectivo Millonarios así. Sí, creo que con Degor ya nos conocemos de hace años, desde incluso la sub-20 alcanzamos a jugar, entonces creo que ya es algo más de conexión. Bueno, y qué decir de la racha y pensando en los dos clásicos, primero Nacional y después América. Bueno, contentos, creo que nos da confianza para llegar a esos partidos con más emoción. Sí, claro que sí, fue mi sueño desde chiquito, desde que yo veía a los loquitos del barrio, que son hinchas de Millos. Creo que es un sueño que estoy cumpliendo y quiero llegar más lejos con este equipo. ¿Cuál es la clave para este Millonarios que siga afianzándose en la tabla y hoy por hoy pues ya, o sea, Junior va ganando, pero está siempre en la tabla, en la parte alta de la tabla? Bueno, esperamos que podamos tener el equipo siempre en los primeros lugares y pues el trabajo se está viendo y esperemos que siga así. Nico, se sigue la... Ya lo decía. Bueno, Los teníamos ahí. loquitos del barrio, ¿no? Sí, es un loquito en la mitad de la cancha Nicolás Arévalo y me alegra mucho que esté teniendo el presente que está teniendo Nico. De esas declaraciones que más rescatar, lo que decía Cataño, ¿no, Pablito? Quisieran ellos estar, como que seguramente queríamos todos estar en este momento peleando un torneo internacional. No es así y producto de ello, pues creo que no hay excusa a nivel local, ¿no? Hay que hacer todo lo posible, entendiendo evidentemente que pues no es solo Millonarios el que está detrás del título, pero sí yo sé que ellos son conscientes, el plantel de jugadores y el cuerpo técnico, que tienen que dejarlo absolutamente todo en busca de la estrella a mitad de año. Así es. Bueno, esas eran las voces de algunos de los jugadores de Millonarios después de la victoria a domicilio en Techo contra Fortaleza 2-0 y hablaron entonces algunos de los protagonistas. Me parece que ese Arévalo se mantiene en muy buen nivel, tal vez después de la expulsión, y sí que le debió servir esa experiencia de haber salido expulsado en ese partido. Fue contra Llaneros, creo. Tengo esa duda. O Tolima. Tolima. Creo que fue Tolima. Sí. sí. Bueno, son de las cosas que sirven para el jugador y recuperar la parte mental y estar mucho más pilo, sobre todo porque en esa línea volantes de contención, pues las amarillas están ahí a la vuelta del nada, ¿no? O sea, pueden ser incluso muy rápidas,
como también pueden ser lapidarias y desajustar completamente un andamiaje en un equipo. Pero me parece que lo viene haciendo muy bien Arévalo y Victoria también. O sea, están teniendo muy buenos partidos. Hay cosas por ajustar, por supuesto, y hay errores y hay fallas y todo, pero es más lo que se les reconoce y lo que se les valora por lo que hemos visto. Y eso es lo que hay que tener en cuenta y es el presente, lo que nos debe ocupar en estos momentos. Así es de que, pues es muy bueno. Y lo de Marimón, pues se le ve su Está viviendo el alegría, sueño, está viviendo el sueño. está disfrutando el asunto, se le ven esos brackets alegres que también muestran su Sí, está juventud. viviendo el sueño, está viviendo el sueño de Eso todos, es ¿no? bonito, eso es Qué bonito. bueno, qué bueno. Sí. Así como Jason, que se ve también en la juventud la sonrisa. No, En todo caso, no, la juventud ya no, ya se quedó atrás. no, no, no. De todas maneras, fíjate, no tiene ni una ceja, Jason, ninguna Ah, cana, quería decir. Cejas sí vea, tiene. señor, vea. Pero Canas, canas, no, parecen tengo como brillos de esa 300.000 ventana. canas ya. El caso, mi querido Jason, es que vamos cerrando ya. Sí, Y gracias a todos los que se conectan a este espacio Mundo Millos, a este podcast. Y esperemos que podamos vernos en una próxima emisión la próxima semana. O si pasa algo extraordinario durante estos días, pues estar ahí en el cañón, al pie de la jugada. Quedamos con buenas sensaciones. El equipo nos tiene a todos sonrientes, empezando con el técnico, que también lo vemos, y a estos jóvenes que están aprovechando sus oportunidades con Marimón, que se alegran ellos, alegran a sus familias, alegran a la tribuna, y los resultados pues finalmente van hablando por sí solos. Así haya tramos de los partidos en que estén enredadas las cosas. Siento que en la medida que Millonarios tenga resuelto el partido, también vamos a ver partidos así que se cierran a punta de control de balón, de posición y de por qué no aprovechar cualquier otra que haya, ¿no? Porque es que además hemos ganado 2-0 3 veces seguidas y ese es el resultado que dicen que puede ser el más peligroso, ¿no? El 2-0, un 2-1 y se meten en carrera. Y lo otro para tener en cuenta es que por fin le ganamos a un equipo con 11 jugadores de principio a fin. sí, ese digamos que es un plus y con un equipo que si bien no ha sacado los resultados porque apenas ha ganado 2 partidos en esta liga, sí ya tiene una estructura y tiene una idea con el profe Oliveros, ¿no? Que es de los Sí. técnicos a los que hay que prestarle atención de cara al futuro. Es un gran técnico, es un gran metodólogo, es una persona que tiene clara el tema del fútbol y sobre todo el fútbol bogotano. Así que es de los técnicos que yo le prestaría mucha atención de cara al futuro. Sí, y Fortaleza pues ha mostrado también que es cantera de talentos jóvenes y fíjense cuántos jugadores no salieron ya de ese equipo, incluso unos fuera de Colombia a buscar su futuro. Y eso habla muy bien también del trabajo que se hace en sus bases. Pero bueno, Jason, despedida. No, gracias nuevamente a todos los que estuvieron ahí. Recordar que dejen su like, que compartan la transmisión y que dejen obviamente su comentario ahí de lo que quieran, obviamente con respeto, sí. Se aceptan críticas buenas, críticas malas, dejen su comentario ahí en la cajita de comentarios. Los vamos a estar leyendo. Yo me comprometo a sacar algunos comentarios para el próximo podcast, leer lo que ustedes nos dejen. Y así vamos a ir haciendo la dinámica y esperando, evidentemente ya empieza el nervio, ¿no? Del clásico para el día domingo. Vienen más espacios, está el sin libreto, viene la transmisión del fútbol femenino el día miércoles, así que para que estén pendientes, Mundo Millos Live el jueves, y bueno, y están pendientes de las redes sociales y de todos los contenidos que hay ahí en las diferentes redes sociales de Mundo Millos, en especial en el canal de YouTube. Y nada, de mi parte un abrazo, gracias por estar ahí, por aguantarnos, y esperemos que el domingo tengamos un nuevo resultado positivo para estar ahí en lo más alto del fútbol colombiano. A todos muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión de este podcast. Un abrazo.